programa nuestro donde mezclamos a los protagonistas de la noticia del momento. Y una de las invitadas nuestras que iba a estar en el medio de la semana, no iba a estar en el café, igual a mí me encanta invitarla a la doctora Lozano acá, es por el tema de la resonancia y fundamentalmente las dudas y las explicaciones jurídicas que a mí me parece muy bien que la tenga que hacer un abogado y dentro de la abogacía un penalista. A ver, yo hablaba recién con Vivi que yo en la familia tengo un abogado, pero es civil, no es penal. Por supuesto que va a poder opinar mejor que yo, pero no. Yo quiero hablar con abogados penalistas cuando son temas de abogados penalistas. Y la verdad que el tema de los rugbyers, que lo seguimos todos periodísticamente y los que no son periodísticamente, entró desde la semana pasada, desde los alegatos hasta hoy, entraron en el terreno del análisis netamente jurídico, más allá de lo que puede decir Burlando, lo que puede decir el abogado de los rugby, lo que puede decir los periodistas y todo lo demás. Entramos ahora en un contexto netamente jurídico, ¿no? Y a mí me pareció excelente llamarla a Viviana o los otros pares de abogados penalistas que siempre están con nosotros. Me pareció que Vivi es muy didáctica para esto y que nos va a poder explicar bien por qué esto, por qué lo otro, qué diferencia hay entre esto, independientemente del análisis personal del jurado. Es decir, el juez puede haber dado su toque personal que corresponde, pero yo lo que quiero es invitarla a Vivi que nos explique, mira Jorge, pasó esto, después podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero pasó esto y no tocar de oído. Vivi, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Más allá de mi broma, ¿estás con muchos problemas de luz ahí en tu barrio? Hemos tenido muchísimos problemas, sobre todo de tensión, Ajá. Ya de los cortes de luz, a Sí. veces imprevistos, a veces me entero por Twitter Ajá. de que va a haber corte de luz. Los problemas de tensión son muy importantes en Amaduchi, esto ha salido en los medios, salió gente de la Sociedad de Fomento hablando. Sí, a mí lo que me asombró es que por ahí, como yo te sigo en redes, por ahí me entero cuando te está pasando, pero si uno analiza la cantidad de días, vamos para atrás ¿hasta dónde? En noviembre empecé con los reclamos. En realidad esto viene de hace mucho tiempo, pero ya cuando me cansé que empecé a hacer formalmente los reclamos a él desde noviembre. Ajá. Y a veces 2, 3 reclamos diarios. Es mucho. Y seguimos igual. Por ahora, es veremos. Decir, por ahí hoy tenés, pero capaz que mañana no sabes. Ayer hubo un corte programado, que me enteré, reitero, por Twitter. Sí. Se supone por tareas de mejoras, esperemos que efectivamente mejoren y se termine esto de no tener Hoy tenés normal, hoy yo había visto ayer que iban a cortar la luz, pero me levanté y no habían cortado. Ajá. Salí de casa y todavía había luz. Veremos si efectivamente se soluciona esto. Nosotros pagamos por un servicio y lo lógico es tener el servicio. Totalmente. Y si yo no llego a tener los watts correspondientes, la tensión correspondiente, a mí se me queman los artefactos. Totalmente. Y por más que yo vaya, haga un reclamo y después Sí, que te lo va a pagar, sí. Sí, tengo que buscar la factura de hace 10, 15, 20, 30 años, demostrar que lo compré, que es mío, etcétera, etcétera. Sí. Pero la realidad, pierdo el tiempo. Y el mal momento. No solamente eso. En el momento te quedás, depende qué producto se te queme. Porque además, se te llega a quemar el aire y se te quema el ventilador y no podés esperar 20 días que te devuelvan la plata. ¿20? Bueno, es una manera de decir. Bueno, Vivi, todo el país está hablando de esto. Entonces la idea mía era convocarte, invitarte, para que nos desasnes, para que nos expliques, independientemente de la opinión del jurado. Vos no te vas a meter en eso. Si el jurado lo vio bien, lo vio mal, pero para que nos explique. Y arrancamos. Cosas que por ahí la gente es más fácil de entender. Perpetua. ¿Qué es perpetua en la República Argentina? Una ficción. Bueno, mirá que con qué reflexión arrancamos. Sí. La perpetua en nuestro país es una ficción. No es que alguien va a morir en prisión porque le den reclusión o prisión perpetua. Ya no, eso ya no es así, lamentablemente. ¿Qué diferencia hay entre prisión y reclusión? En realidad, ahora, a los efectos es exactamente lo mismo. Antes eran las condiciones, en primer lugar, que vos podías obtener algunos beneficios. En segundo lugar, quién trabajaba o no trabajaba dentro de la prisión. Digamos, antes, estamos hablando hace muchísimos años. ¿Hubo un cambio de código? A ver, la ley en nuestro país es algo que se modifica como la inflación todos los días. Mira vos. A veces se adapta a los pedidos de la sociedad y a veces quedamos muy atrás, realmente. Bien. Nosotros pensemos que estamos viviendo una escalada de violencia en los últimos años que es inimaginable. Sí. Yo cuando venía caminando para acá y no llegamos al tope, ¿eh? No llegamos al tope. Mira, vos te das cuenta no solo en cómo manejamos, cómo nos descargamos, y me incluyo en todo esto, en las redes sociales, cuando estamos frustrados, cuando tenemos una bronca.
hace unos años antes de la pandemia fue esto. Sí. Iba manejando camino a casa y paré en un semáforo y escucho un silbido, ¿no? Pero alguien que silbaba una canción. Me llamó la atención, me doy vuelta y era una persona mayor, tendría 70, 80 años, con un bastón caminando y silbando. ¿Como tu viejo? ¿Como tu viejo? Digo, ¿cuántos años hace que yo no veía a alguien así, disfrutar Cantando. al caminar, silbar y cantar? ¿Cuántos años vos, Jorge, hace que no lo ves? No, te diría que lo vi muy pocas veces y menos en un ámbito social normal. Hace mucho que no se ve eso. Sí, es Lo cierto, que vemos sí. es gente caminando preocupada, Hablando enojada, sola, enojada, peleándose en el celular. todo el tiempo. Entonces tenemos eso. Eso después se transforma en los jóvenes que no tienen límites y, como sucedió en este caso de Villa Gesell con Fernando, como está sucediendo en otros casos en el país, Ajá. a la salida de un boliche, golpear a uno entre varios, agarrarse. Ya no hablamos, ya no dialogamos. Los ejemplos que tenemos muchas veces en los medios de comunicación, sobre todo en televisión, es una violencia permanente. Sí, sí, sí. Permanente, de la forma de hablar, de Es más, interactuar. tenemos pocos muertos para la violencia que hay. Pero esa escalada de violencia conlleva que la legislación que por ahí en un momento vos modificaste, ibas 10 metros adelante, se quedó 100 atrás. Ajá. ¿Qué podemos hacer para cambiar? A ver, me parece que un sociólogo, un psicólogo, todos ellos se tienen que juntar para ver cómo podemos ir cambiando. Que indudablemente hay otras cuestiones que nos están poniendo mal a nosotros, la cuestión económica, básicamente, Sí. es importantísima. Eso te fastidia, te lleva a un nivel de fastidio. ¿sí? Exacto, cuando fue la cuarentena, nuestra cuarentena eterna, ni hablemos, estamos Ajá. todos fastidiados porque estábamos encerrados, después cuando veíamos que algunos tenían privilegios y otros no. Ah, bueno. Todo eso, ¿entendés?, conllevó también un estado de crispación en la gente muy grande. Toda esa violencia es con la que estamos conviviendo. Entonces me parece Sí. que hay que hacer un análisis general de todo esto. Si encima yo tomo un caso que se ha mediatizado tanto y que tengo las 24 horas hablándome de violencia y mostrándome mensajes de violencia o imágenes de violencia, Sí. crispo a la gente. Viene una resolución judicial que puede estar bien o puede estar mal, pero está. Eso implica que hubo una justicia. Sí. Buena, mala, la justicia estuvo. Y en 3 años, y con 2 de pandemia en el medio. Y tenés un montón de gente que sin saber los principios básicos de la Constitución, yo no te hablo del derecho penal, de la Constitución, hablando una sarta de pavadas en televisión, porque escuché un montón de pavadas. Dame tres totalmente indebidas. A ver. Digo, 3 como puede ser 2, una, ¿eh? En primer lugar, algo que me pareció muy malo es que se esté transmitiendo las 24 horas el juicio, Ajá. que alguien de adentro, el testigo está diciendo esto, salga el testigo, lo empiecen a entrevistar al testigo, porque nadie está pensando que hay otros testigos más que tienen que declarar. Y si ese testigo que tenía que declarar tenía un fallo en su recuerdo, algo que no recordaba, ya sabe lo que declaró el anterior, acomoda su relato a lo que dijo el anterior. Ajá. Entonces vos ya me estás poniendo una traba ahí. Tenés todos expertos en criticar si se hizo bien un secuestro de los celulares, de los dispositivos móviles, Sí. o no. No, porque esto se tendría que haber hecho así, yo te puedo decir 1000 cosas de cómo se tendría que haber hecho. Sí, tendría que tener esta bolsita, tendría lo otro. Pero vivimos en Argentina y los recursos del Poder Judicial o de la policía son limitados. Totalmente Entonces, limitado. no opines por lo que ves en una serie CSI de Estados Unidos cuando vivís en Argentina con los recursos de Argentina. Ajá. Si querés saber cómo trabaja un médico forense o policía científica, anda a policía científica y ve las condiciones. Sí, que acá durante mucho tiempo ni aire en la morguera había. Ni aire en la morguera había. Y también hubo años que no tenías médico forense. Sí, sí, Entonces, seamos realistas, o que no tenés reactivos para hacer algunos exámenes. es cierto. Entonces, ya ahí vos vas crispando. Después estás todo el día diciendo la condena tiene que ser esta o esta. Si no es esta, no es justicia. ¿Todo bien? Me parece innecesario. Ajá. Me parece innecesario. Bueno, el otro día me pareció horrible que fueran a la casa de la madre de uno de los condenados, un medio, y después decir nos golpearon. ¿Estuvieron mal que los golpearon los del medio? Sí. Ahora, ¿estuvieron bien ellos en ir a la puerta de la casa a incomodar a la familia del condenado que venían de escuchar la sentencia?
¿Me entendés? Hay varias situaciones a ver, con la experiencia que vos tenés, si bien en Bahía Blanca los medios no tienen esas estructuras. No, son mucho más respetuosos. Yo acá, yo creo que los medios acá tampoco tienen la estructura para hacerlo. Acá yo, si tuviera que hablar de un pasado cercano, mucha difusión lo de Micaela y alguno más, y no hay estructura para estar transmitiendo. Pero tu experiencia te ha vivido de vida jurídica. ¿Vos recordás algún caso así de 24 horas en televisión? No, ni siquiera el de Cabezas. Creo que ni siquiera el de José Luis Cabezas. Está bien, estamos hablando otra década, no tenías Twitter, no tenías Facebook. No, pero yo no me refiero a las redes, Vivi. No, las redes no. Yo te hablo televisión, un canal de televisión. Ni siquiera el caso Cabezas, ni siquiera ese, o ni siquiera Ángeles Rawson. Claro. Creo que ni el de Mica Ortega generó las 24 horas estar transmitiendo. ¿Y qué reflexión te hace eso? ¿A qué te lleva? A lo que te refería antes. En primer lugar, yo tengo que pensar, si estoy las 24 horas, a los jueces no les mueve el amperímetro, vamos a ser realistas. Los jueces ya están preparados para estos embates. Yo les puedo decir de todos los medios, pero el juez tiene su idea y va a fallar conforme a su idea. Pero vos estás convencida de que una movida mediática como esta no condiciona al juez, no lo condiciona para nada. No. Si el juez tiene que absolver, va a absolver, y si el juez tiene que condenar, va a condenar. Estoy convencida de eso, convencida. No creo que la presión de los medios te lleve ni a una condena ni a una absolución. Ha habido casos en los cuales ha habido mucha presión y si tuvieron que absolver, absolvieron. ¿Vos estás totalmente convencida que si acá hubiera sido un fallo más benévolo para los rugbyers, no hubiera pasado nada en lo social? En lo social hubiera habido un gran impacto porque estuviste durante 3 años fogoneando que tiene que ser perpetua. Pero más allá de las partes de los abogados, yo quito acá a los abogados. Sí, cada uno hace su trabajo. De los medios que las 24 horas estuvieron diciendo tiene que ser perpetua, tiene que ser perpetua, tiene que ser perpetua. Entonces, cuando vos no obtenés esa perpetua, después lo que generás en la sociedad que estaba esperando eso, es un reproche mayor aún a la justicia. A ver, no creo que hayas tenido acceso al expediente. ¿Qué te pareció el fallo en general? Me falta terminar de leerlo porque es extensísimo, son 167 fojas. Y la verdad es muy largo. A ver, hay cuestiones... Porque hoy el diario del lunes, que los 8 no fueron a perpetua, a mí me llamó la atención, yo que le doy mucha bola a ustedes, a mí me llamó la atención que es prácticamente lo que pedía la primera fiscal, porque prácticamente la primera fiscal pedía esto, la que fue cambiado. Pareciera como que el tribunal se manejó más con la primera fiscal que con los últimos. Sí. A ver, a mí lo que no me cierra hasta acá el tema de la premeditación. Una cosa es la planificación y otra la premeditación. Ellos pueden haber planificado golpearlo, ¿sí? Pero eso no me marca la premeditación del homicidio. Vos para hablar de un homicidio y en estas condiciones, indefectiblemente tenés que hablar de un dolo. El dolo es la intención, en este caso, de causarle la muerte, no de lesionarlo. ¿Sí? La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho en reiterados fallos que el dolo no se presume, hay que probarlo. Vos me dirás, pero es difícil probar la parte volitiva. Y sí, tenés que inferirlo de distintas cuestiones. En el resolutorio a mí lo que me llama la atención es que por un lado hablan de la planificación e inmediatamente después, luego de que él está lesionado, que no se puede levantar, entiende el tribunal que automáticamente en segundos se pusieron de acuerdo para matarlo. Eso es lo que no me termina de cerrar, entre otras cuestiones. Pero partamos de ahí, de esta base. Me parece que hay contradicciones dentro del mismo fallo. De igual manera, tengamos en cuenta que hay un tribunal superior que lo va a analizar. No, pero eso ninguna duda. Pero explicarle a la gente, más allá del concepto del tribunal, ¿por qué hay 3 que no están con perpetua? Mira, es contradictorio también esa parte, porque por un lado hablan de partícipe necesario al comienzo y después... Explícame lo de secundario y necesario. Claro, en una parte hablan de partícipe necesario y en otra de secundario. El partícipe... aquel por el cual su colaboración permitió, de cierta manera, de que llevaran a cabo
Eso es secundario, hecho. eso es secundario. A ver, en el necesario yo necesito la colaboración de alguien, Ajá. ¿sí? Esa colaboración que me permite a mí cumplir. El Sí. secundario, en realidad, podría o no haber estado, si bien colaboró para que yo lo pueda haber hecho, yo lo podría haber hecho igual, ¿sí? Sí. Acá es como que confunde el fallo ambos conceptos en un momento dado. Por un lado te habla de partícipe primario, digamos, de necesario, Sí. luego te habla de partícipe secundario. Pero para nosotros, que parece que es simplemente una palabrita, ¿cómo hubiera cambiado en la condena si en vez de ser secundario hubiera sido necesario? Bueno, es que hubiera tenido la misma pena. Perpetua. La misma pena que el principal, que los autores principales. ¿La apelación por dónde viene? ¿Cómo apelarías vos? Y ¿Por dónde viene? Porque obviamente A van a ver. apelar los dos. sí, obvio. Por el lado de del La particular querella damnificado. quiere Particular damnificado Sí. quiere la perpetua para todos y se va a mantener en eso. Entonces va a apelar porque la pena máxima que dieron, 15 años, es inferior a la mitad de lo que ellos Está bien, pidieron. pero contame a mí, vos que sabés, ¿cuáles son los elementos que vos ves que le pueden dar la razón a la querella? Ellos pueden utilizar los videos, las filmaciones, los testigos del hecho, de Ajá. cómo actuaron esos amigos a la hora de impedir que los amigos de la víctima pudieran ayudarlo. Es decir, convertirlo a necesario. Exacto. Bien, y de la otra parte, ¿qué tiene que hacer? Que es más de manual, ¿no? Lo de la defensa. Sí. La defensa en los alegatos hizo varios planteos. Creo que no los explicó adecuadamente, porque por un lado te decía, bueno, esto no es alevosía y premeditación, sino que es riña, pero si no es riña es esto, y si no es esto, es esto. Bueno, Es decir, dejó abiertas todas las puertas. me abrió todas las puertas, no me explicó por qué cada puerta que abría. Ajá. Yo creo que van a intentar ir por la riña, porque estás hablando de una pena de 6 años de prisión, y con el tiempo que ellos llevan adentro, 3 años, Seguro. para cuando resuelva casación están en condiciones de obtener la libertad. No es poca cosa. Y yo, la mayor parte de las preguntas que te hago, siempre te digo, yo me baso en tu experiencia, por eso te invité. ¿Es normal que casación cambie todo? ¿Hay estadísticas de eso? ¿Cuál es tu experiencia? Casación, sí, puede cambiar todo. Ajá. Y si ¿A no qué lo hace nivel? casación, Bueno, la Suprema, sí, pero ¿y a qué nivel puede haber un cambio en acordate casación? Carrascosa. Eso fue tremendo. ¿Fue un cambio o no fue un cambio? Sí, fue un cambio. Y bueno, ahí tenés un ejemplo. O sea, casación, los jueces de la Suprema Corte o los jueces de la Corte Suprema pueden tener otra visión, otro análisis de la cuestión y cambiarlo tranquilamente, como también pueden mantenerlo. Seguramente. Para ir cerrando, ¿hay algo que a vos te sorprendió en lo jurídico? ¿Algo que solamente lo pueden entender ustedes para que me lo cuentes? Ya me explicaste del tema mediático, en lo jurídico, ¿hay algo que te sorprendió? ¿Del fallo Sí. o del juicio en sí? En general, con el fallo al final. Porque A ver. hoy estamos hablando con el diario del lunes. Sí, no puedo hablar de... ¿Vos lo esperabas el fallo? ¿Este? No. No. Como abogada, no, como ciudadana. No. Como ciudadana yo los quiero... Sí, peor ¿entendés? todavía. Pero eso, Pero hablando de lo como jurídico. abogada, como abogada, jurídicamente, no. Creí que no iba a ser así. ¿Vos yo- pensás que era perpetuo a todos? No, yo creí que era homicidio simple con dolo eventual. Apa, ¿eso que, cómo hubiera cambiado los números? De 8 a 25. Todos. De 8 a 25 y te pueden poner 15. Claro. Ajá. ¿Y cuál es tu visión jurídica de eso? Pero justamente es por el análisis probatorio. Vos ten en cuenta que muchas de las pruebas que nosotros, lo único que sabés, lo que dijeron en los medios o lo que se difundió en los medios, no estuvimos presentes, no escuchamos nosotros, Seguro. ni vimos el testigo. El testigo no hay solo que oírlo, hay que verlo, porque el lenguaje corporal es importante como habla. Ajá. El análisis, yo te puedo poner esta copa con esta cantidad de agua y vos lo vas a ver de una forma, él de otra y ella de otra, de Seguro, acuerdo al lugar seguro. donde estemos sentados. Seguro. Entonces es muy difícil desde acá. Yo del trabajo de los colegas no puedo hablar porque no corresponde. Es que yo ni te pregunté tampoco eso. Ni corresponde. Del fallo, ya te digo, lo que yo leí me falta terminar de leer, pero sobre todo por el análisis, ¿entendés? No es solo leerlo, es analizarlo, buscarle las opciones. Interpretarlo, sí. Exacto, y lleva tiempo. Me parece que uno no puede salir así, esto está todo mal o esto está todo bien de entrada. ¿Los falsos testimonios te sorprendieron? No, la verdad que no. Pero también
va concatenado lo que te dije antes. Si vos estás pasando en televisión lo que declaró cada testigo, el que viene atrás va a cambiar su declaración o la va a acomodar. Claro. Sea para mejorar la situación procesal de los imputados, mejorar la situación respecto del particular damnificado o su propia situación. Porque puede haber declarado una cosa en la investigación y otra ahora. Entonces, no me sorprenden los falsos testimonios cuando hay tanta filtración de información. Eso es algo que se tiene que cuidar permanentemente. Para cerrar con lo que arrancamos, la perpetua que no es perpetua y cómo juegan, vamos a suponer en un escenario hipotético, que Casación y la Suprema y la ONU y todo lo deje así. ¿Cómo juegan los 15 y cómo juegan los 35? Y en los 35 ellos ya van a poder estar en condiciones de empezar a solicitar algún tipo de beneficio y para eso van a tener que ser evaluados, ¿sí? Por los equipos del servicio penitenciario para ver si están en condiciones o no de gozar de esos beneficios. Allá en el 35, hasta el 35 no. Hasta el 35 no. No, ¿y los 15 cómo juegan? No, los 15 es diferente, los 15 va a ser antes. Que van a tener la posibilidad, obviamente, de acceder a beneficios y demás, siempre y cuando estén en condiciones de hacerlo. El tema es que creo que... ¿Hay un porcentaje a cumplir ahí? Y sí, tenés un porcentaje. ¿A cuánto bajarían los 15? Vamos a suponer que son buenos, que se portan muy bien, hacen torta para todos los internos. ¿Cuánto es? Tercio. ¿Cuánto? El tercio. Ah, yo estaba esperando. Contando lo que ya se llevan adentro. Obvio, desde el primer día se computa. Está bien. Vivi, la última. La situación social, vos hablaste mucho en el arranque de eso, contale a la gente tu experiencia, y al final hablé toda tu experiencia, que yo te invité para eso. Hay mucho hincapié si van a estar solos, si van a estar separados, si pueden estar solos, si están uno en cada lado. ¿Qué es lo que se analiza? ¿Qué es lo que analiza la justicia para eso? No, la justicia no lo analiza el servicio penitenciario de acuerdo a los cupos. Ah, pero no tiene que ver con el tema de que estos son peligrosos, no son peligrosos, acá se cuidan más, acá se cuidan menos, no. Lo que pasa es que convengamos que la situación de ellos, hoy están condenados, pero no hay condena firme. Correcto. Con lo cual, cualquier cosa que les suceda a ellos, ¿quién es responsable en este momento? El tribunal. Claro. El tribunal que acaba de condenarlos es el responsable de garantizar la seguridad de ellos. Por el hecho que no está condena firme. No hay condena firme. Después, cuando haya condena firme, será el juez de ejecución el responsable. Pero mientras tanto, hoy por hoy, es el tribunal criminal que los condenó. El servicio penitenciario, la verdad que va a intentar por todos los medios... Que ni los toquen. Que ni los toquen, por supuesto. Como sucede en todas las cárceles. A veces te supera y bueno, sucedió. Sí. Pero la realidad... ¿Sucede muchas veces? Sucede. No sé si muchas. Sucede. Sucede. Pero la realidad del servicio penitenciario, vos fíjate que está para cuidarlos, re loco, yo como ciudadana te digo, ¿por qué tengo que cuidar a aquel que infringió la ley y causó un daño a otro, no? Pero bueno, la realidad, la función es cuidarlo, así como también tenemos que tener la función de resocialización. Bueno, todo. sí, parece medio inalcanzable eso. Sí. En este país es una utopía, pero bueno. La realidad están para cuidarlos, ellos no pueden dejar que nadie los lastime. Entonces, si no tienen cupo para todos juntos, no tendrán cupo para todos juntos. Aquellos que tienen la perpetua puede ser que sean considerados más peligrosos y que los manden a determinados penales y a los otros a otros. Puede ser. Eso, reitero, depende de los cupos. A nosotros nos pasa acá que a veces hay alguien privado de su libertad, alojado en una comisaría, meses esperando cupo, sea en la cárcel de Bahía o sea en la cárcel de Saavedra. Correcto. ¿Y por qué? Porque es la cercana a su domicilio, porque no podés alejarlo completamente de la familia. Entonces también depende de eso. Yo puedo tener un cupo en la cárcel en más Sierra azul, Chica, en Sierra Chica, sí. pero ponele. La verdad es que si le queda lejos al condenado... ¿Pero se considera eso? Sí, por supuesto, porque por la cercanía con su familia hace la resocialización. Está bien. Gracias por venir. No, por favor, a ustedes. Y ojalá que vuelva la luz, que se haga la luz. Ay, que se solucionen los conflictos. Gracias, Vivi. La doctora Viviana Lozano para comentarnos todo el aspecto jurídico de lo que fue el fallo. ¿Es el caso del año? No creo que haya un caso del año, creo que a mí... ¿Supera lo del nenito? No, para mí no. Para mí es más impactante, perdón, ¿no? Son opiniones, sí. Acá
por un lado tenés los papás sufriendo la muerte de su único hijo, por el otro un papá, un abuelo, tíos que reclamaban de un niño que no solo fue asesinado, fue torturado, maltratado, vejado, abusado, no hay términos, ¿sí?, para describirlo. Creo que es el que más nos impacta. Y vos fíjate que en los últimos días están saliendo otros casos de otros chiquitos o asesinados o maltratados. Recién cuando arrancábamos hiciste mucho hincapié en el tema mediático. ¿A vos te pareció que el del nene tuvo menos cobertura mediática? Sí. ¿Y a qué lo aducís? A la distancia. No queda tan cerca la Pampa de Capital, en cambio Dolores les quedaba más cerca. Ah, me quiero morir. ¿Vos decís que es por eso? Sí, porque si vamos al caso, acá hemos tenido juicios muy mediáticos. ¿Acá en Bahía? Acá en Bahía. Sí, sí. ¿Vinieron los medios de Buenos Aires? ¿Alguna vez tuviste para uno? El de Micaela al final. Claro, al final. ¿Sí? Al final. Estás a 700 kilómetros de Buenos Aires. ¿A cuánto está Dolores de Buenos Aires? No, nada. Es el ámbito jurídico de ellos. ¿Distancia o no? No, yo creo que hay otra cosa. Puede ser. Yo creo que tiene mucho que ver con la distancia, entonces genera más impacto. Y te digo por qué. Porque como yo sí puedo opinar de medios, cuando la gente se quejó, pasaron a cubrir. Está bien, había terminado el de Fernando, ¿eh? Sí. Había terminado el de Fernando. Sí. Y a mí me parece también que los abogados, acá no, ni te metas vos, los abogados que estaban en el caso Fernando no son los abogados mediáticos que estaban en el caso Dupuy. No tengo ninguna duda. Ojo, pero también lo positivo de que no haya tenido esa cobertura mediática el caso de Lucio, sí, es que no había tanta presión, ¿sí? Porque no me parece necesaria esa presión o intento de presión mediática a los jueces, porque reitero, no les mueve el amperímetro. Sí, en el caso de Dupuy no había tampoco ningún tipo de rechazo de nada. Claro. A ver, yo no voy a hablar de lo de ustedes, era más fácil el del nene y el de Fernando. Pero también era más doloroso. No, tremendo. Los informes. No, tremendo. Yo no sé si leíste la sentencia, los detalles es... Sí, lo leí. Bueno, y creo que... Las conversaciones de las imputadas entre ellas, tremendo. Entonces, creo que también eso permitió que los testigos que pudieran ir a declarar fueran tranquilos, sin presiones, sin pensar en lo que dijo el testigo anterior, porque todos los de afuera no se enteraban. ¿Viste? Entonces, me parece que en ese sentido estuvo mejor. Vivi, gracias por venir, ¿eh? No, ahora sí, estás liberada. La doctora Lozano acompañándonos en el Café Muñoz. ¿Con qué temperatura